Bueno, radiografía del sector cárnico, frigoríficos en jaque. Recordemos primero que nada que hoy se está llevando adelante un paro del PIT-CNT. Aprobó días atrás este paro que se realiza desde las 9 de la mañana, ya están en paro, esto va hasta la 1 de la tarde, es de alcance nacional. La central lo definió, porque reivindica y dice que en solidaridad con los sindicatos en conflicto, donde justamente está el sector cárnico, donde también está el sector lechero, bueno, el sector industrial está muy complicado, pero entre ellos está el sector cárnico. ¿Y por qué? Porque, bueno, tiene algunos trabajadores que están en el seguro de paro. Y cuando digo algunos trabajadores me refiero a casi el 20% de los trabajadores que trabajan en los frigoríficos está en el seguro de paro. Son unos 2.300, 2.600 trabajadores, porque bueno, esto se viene moviendo en realidad. Porque recordemos que esta semana se discutió también en el Parlamento extender el seguro de paro al frigorífico Schneck. Esto también tuvo allí entonces unos cambios en la cantidad de los trabajadores, pero sí es casi un 20% de la cantidad del total de trabajadores de los frigoríficos. Nosotros esta semana hemos tratado el caso del frigorífico Casablanca de Paysandú, de Fricasa, que enfrenta una deuda de $25.5 millones con Conexión Ganadera. Tienen esta deuda y lo que los llevó a que no se le entregara ganado, no tienen para realizar faenas, y los llevó a tener unos 450 trabajadores en el seguro de desempleo por 3 meses. De la plantilla general quedaron solamente 80 trabajadores, los demás están en el seguro de paro, como decíamos, 450. Esto obviamente es un coletazo de Conexión Ganadera que no se esperaba, pero de todas maneras los demás frigoríficos también están complicados, ¿no? Las faenas semanales que hacía, por ejemplo, Fricasa eran entre 1.000 y 1.200 reses y ahora no superan las 200. O sea, tuvieron un bajón muy importante, así que de ahí es que resulta este ajuste en la plantilla. Pero, como decía, el abanico es mucho más amplio. Estuve conversando con Martín Cardoso, que es presidente de la FOICA, de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines, que nos decía que todo varía dependiendo de la planta. ¿Por qué? Porque hay 33 frigoríficos en todo el país, son muchos, de los cuales 4 o 5 trabajan, como decía hoy temprano, con los 25 jornales por mes, ¿no? Donde tenés un trabajo, los trabajadores tienen un trabajo como en cualquier otro lugar, donde cobras una mensualidad por unos 25 días trabajados aproximadamente. Después hay unas 10 plantas que trabajan solamente entre 17 y 22 jornales. Eso obviamente ya te achica muchísimo el ingreso. Y por último, unos 15 o 16 frigoríficos trabajan 2 o 3 veces por semana, no llegando a los trabajadores ni siquiera a 10 jornales mensuales. Esto es tremendo. Entonces estamos hablando de personas que están empleadas, pero que en realidad su trabajo claramente no les alcanza para sustentarse, ¿no? Hay sueldos muy menores. Muy chicos también los sueldos, son muy bajos. A esto hay que sumarle que hay 5 plantas que están en situación compleja, sin actividad, por diferentes problemáticas, algunos debidos, a deudas millonarias, como por ejemplo él mencionaba a Lorcinal, al frigorífico Rosario, a Daimán, a Somicar y ahora a esto se le suma el frigorífico Casablanca. En total, como decía, son más de 2.600 trabajadores en el seguro de paro por diferentes razones. Además está el caso de BPU, que la situación responde a un proceso de reestructura, porque también está esto, muchas veces por reestructura lo que se hace es, se manda al personal al seguro de paro hasta, hacer algunos cambios. Actualmente hay 750 trabajadores que están en el seguro de paro por este motivo, por reestructura de las empresas. En este caso de BPU. Con este panorama, lo que le consultamos a Cardoso es cuál es la visión de los trabajadores sobre el por qué es que se da esta situación, por qué los frigoríficos están trabajando tan poco, ¿no?
De nuestra perspectiva, responde a 3 factores o 3 elementos. Por supuesto, independientemente de nuestras facultades técnicas del negocio, pero sí tenemos una opinión formada. La primera está relacionada, obviamente, con las fluctuaciones del mercado y la demanda. Cuando baja la demanda de los mercados, los cuales tienen la mayor parte de la producción, que puede ser China, Estados Unidos y la Unión Europea, cuando estos mercados dejan de demandar, como somos una rama de actividad que depende de la demanda, obviamente baja la actividad. El segundo elemento es, obviamente, que cuando hay exigencias del mercado, obviamente con el pasar del tiempo los mercados son más exigentes relacionado con cuestiones de cuidado del medio ambiente, cuidado en el tema de prevención de seguridad y salud en el trabajo y el ambiente de trabajo, cuestiones relacionadas con el proceso productivo, con sanidad animal. Todas estas cuestiones de exigencia de los mercados, obviamente, para entrar a los mismos requieren inversión, y cuando las empresas vienen en una situación compleja financiera y no pueden invertir, no pueden extender sus plantas en infraestructura, no pueden extender sus plantas para, vamos a decir, subir el volumen de faena, también eso afecta a las plantas frigoríficas y van quedando atrás de aquellas que tienen espalda, por ejemplo, las empresas multinacionales. Y el tercer elemento es la gestión. Ale, y vos mencionabas algo de esto de conexión ganadera y cómo se vincula. Claro, exactamente. Bueno, porque justamente, ¿no? Todo lo que sucede, obviamente, en ganadería influye o repercute en todo lo que tiene que ver con los frigoríficos, y obviamente no podíamos hacer el informe sin detenernos unos minutos en lo que fue la estafa esta de Conexión Ganadera, que uno de los coletazos fue el cierre de Fricasa, dejando allí a unos 450 trabajadores en el seguro de paro. Pero recordemos que Conexión Ganadera se dedicaba a captar dineros de pequeños, medianos y grandes inversores, y en teoría lo que hacía era utilizarlo para comprar ganado, ¿no? A cambio pagaban una renta fija que era de un 7% anual, algo bastante mayor de lo que se estila en el mercado. Por eso obviamente tenían tanta gente allí aportando, pero después de conocerse la crisis de otros 2 fondos ganaderos en el país, se supo que Conexión Ganadera también tenía números rojos y su déficit patrimonial supera los 230 millones de dólares. En cuanto a los damnificados, son más o menos 4.200, 4.300, igual esto obviamente está en investigación, pero toda esa gente perdió el dinero, o todavía no se sabe, están en tratativas para ver si pueden recuperar o no su dinero. Inevitablemente esto se le consultó también a las futuras autoridades, ¿no? Porque esto generó repercusión en todo el ámbito político, y fue consultado el futuro ministro de Ganadería, Frati, sobre cómo queda parado el negocio ganadero después de este episodio. Lo que pasa es que esto es una cosa que se arma, que es una cuestión financiera, como cuando la gente, yo qué sé, que no tiene nada que ver el sector agropecuario, cuando la gente compra bonos, ¿verdad? O estas cuestiones que uno ve que ofrecen a través de los bancos, ¿no? De letras y demás, bueno, eso son inversiones financieras. Y cuando tú invertís en algo que te dicen que es ganado, pero que te van a pagar un porcentaje fijo en dólares o en pesos, pasa a ser otra cosa que no es el negocio ganadero. Ahora, el negocio ganadero sigue siendo seguro. La gente que compra campo, o que arriende, y que compra ganado él, y las guías las tiene él y tal, ahí no tiene quiebra. Y hay que revisar si es que hay caravanas que no tienen un animal atrás, porque nosotros esto lo exhibimos con orgullo. Es el único país del mundo que tiene una trazabilidad universal y obligatoria, y esto le da una fortaleza bien importante a todo el comercio de la carne y las garantías que nosotros ofrecemos a nuestros compradores. Por lo tanto, esto es una de las cosas que hay que cuidar, como dicen algunos, como si fueran las joyas de la abuela. Bueno, y hablando de futuros ministros, esta semana Cardoso mantuvo allí una charla mediante mensaje con el futuro ministro de Trabajo, con Juan Castillo, para justamente ponerlo al tanto de cómo está la situación de los trabajadores de los frigoríficos. Y el presidente de la FOICA contó que realmente preocupa, esto también le preocupa al futuro ministro, a Castillo, sobre todo pensando que el gobierno debe de extender
extender seguros de paro, ¿no? Cuando la situación no logra revertirse, ¿no? Y pensando en eso, justamente hablando de extender el seguro de paro, estuvo en el tapete esta semana en el Parlamento esto, porque el martes la Cámara de Senadores aprobó extender el seguro de paro, como decía hace unos minutos, para los trabajadores del frigorífico Schneck. ¿Qué es lo que pasa con el frigorífico Schneck? Bueno, atraviesa lo que decía, esto de una reestructura empresarial en un contexto en el que la industria frigorífica, bueno, sufre, ¿no?, algunos cambios, algunos procesos de concentración, que de esto también vamos a hablar, pero también hay una merma en la faena, ¿no? En ese marco, el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, dijo que existe en Uruguay una situación muy compleja en el ámbito productivo. Muchas veces la actividad laboral y sobre todo el sector de trabajadores es el que se ve más resentido. También los productores y las industrias más chicas tienen en sus espaldas que cargar con problemas de competitividad, ineficiencias a veces del propio Estado y de los sectores de la actividad. Eso fue lo que dijo Cayani. En tanto, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, indicó que de aceptar los pedidos de concentración, esto en referencia a Minerva, que ya vamos a hablar de eso también, donde una firma alcanza a tener hasta el 60% del mercado, si la misma atravesara una situación como la de Schneck, tendríamos una crisis de proporciones, dijo Bordaberry. Por eso esto que nos sucede acá hoy debiera echar luz también sobre lo otro, sobre la necesidad de que el mercado funcione y haya muchos actores y no se permita la concentración. Bueno, porque justamente a la situación de los trabajadores en el sector cárnico se le suma esto de que la compañía multinacional Minerva Foods emitió un comunicado la semana pasada informando acerca de la presentación formal de una solicitud nuevamente, ¿no?, una solicitud a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para adquirir 3 plantas de la empresa Marfrig. Insiste en esto. Recordemos, ya había hecho una solicitud, se le dijo que no, porque obviamente iba a concentrar la cantidad de plantas. Y con este nuevo pedido lo que ellos dicen es, lo que hacemos es vender una planta que está ubicada en Colonia, se la venden a otra empresa, que es la empresa Alana, es el grupo Alana, es el mayor exportador de alimentos procesados y agrocommodities de India, y entonces, claro, al deshacerse de esta planta le da margen como para poder comprar y hacerse de esto que quiere hace mucho tiempo, que son las 3 plantas de Marfrig. En ese marco, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, analizó como positiva la llegada de inversores nuevos, en este caso de la India. Escuchemos un fragmento de lo que decía. Los parámetros están estudiados, lo que llevó al rechazo del negocio anterior, recordemos que pasó todas las instancias correspondientes, los recursos, el jerárquico, el Poder Ejecutivo respaldó en todo momento la decisión técnica de la Coprodec, y en este momento se presenta un nuevo negocio que lo que tendrá que comprobar, si pretende ser aprobado, es que el grado de concentración de estas industrias, que en vez de ser 3 serán 2, para el caso de Marfrig para Minerva, genera o no un proceso de concentración que pueda llevar a ejercer un ejercicio de posición dominante en un mercado relevante que es el mercado del ganado gordo y todo el mercado del ganado de reposición que está muy asociado. Por lo tanto, creo que ese análisis es técnico, esto recién se presenta, el gobierno tiene 2 semanas y poco de gestión, esto seguramente se va a dilucidar en el próximo periodo, pero bueno, lo que vemos con buenos ojos es que hay una variable en el negocio y que un grupo industrial de la importancia de Alana, que es originario de la India, apuesta en una inversión en el Uruguay. Es un grupo de más de 50 años de existencia, originario de la India, pero su sede está en Emiratos Árabes, que apuesta a invertir en el Uruguay como una forma de generar valor. Si este factor logra demostrar que esta empresa es una nueva empresa que tiene total independencia con las otras 2 y se asegura la posibilidad de la formación de un precio en libre competencia, a mí me parece que es una buena noticia, es bienvenido. Bueno, recordemos que Orsi se ha manifestado en cuanto a la concentración y ha dicho que es un riesgo. Por otro lado, Frati mencionó este tema en particular, el futuro ministro de Ganadería, y la semana pasada dijo no es bueno ni para los productores, ni para los consumidores, ni para el país que alguna empresa o alguna corporación maneje el 50% de la faena. Ese me parece que es el criterio que no es técnico, sino de sentido común. Esto había dicho Frati, y el próximo ministro agregó que quien controle el 50%
50% del mercado, claramente tiene una posición dominante sobre sus competidores. Una posición dominante en cuanto a negociar precios, obviamente, y una posición dominante también para con los trabajadores, claro, que esto también es importantísimo, porque a la hora de salir a negociar, hacer una negociación colectiva con alguien que tiene más del 50% del mercado, es bastante más difícil, ¿no? Bueno, y el tema es así. Minerva tiene que, como decía, desprenderse de alguna de las plantas que ya tiene, que son Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones, BPU, para poder comprar estas plantas de Marfrig. ¿Por qué? Para no generar una concentración, porque esto está en la ley 18.159 de defensa a la libre competencia del comercio, en el artículo 9. Por eso fue que tanto el ME como la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia no le habían aprobado anteriormente esta compra, que aparte la petición fue hace 2 meses. O sea, parece... da como para especular al respecto de que esta venta de la planta de Colonia pueda ser justamente una estrategia, ¿no? Una venta ficticia, y sobre todo las personas que están dentro del sector lo que señalan es que Alana, la empresa compradora, o sea, los inversionistas pueden tener algún tipo de vínculo con Minerva. ¿Por qué? Porque Minerva no es 100% capital brasilero. Tiene acciones de capitales de Estados Unidos, de Inglaterra, capitales egipcios, bueno, lo que lleva a que algunas personas allegadas justamente al sector a pensar que Alana puede llegar a estar vinculada con Minerva de alguna manera. Ahora, obviamente, esto generó diferentes repercusiones, ¿no? En el sector cárnico, rechazo justamente por la alta concentración de la faena en las manos de una empresa extranjera. ¿De qué manera afecta esto al sector? Por un lado, yo decía lo de los trabajadores, pero no es lo único. Y conversé al respecto con Gabriel Ollanzábal, que es docente de Facultad de Agronomía, investigador, y quien ha seguido todo el tema de la concentración del capital. El aumento de la concentración en el sector industrial y el perjuicio que eso podría suponer para los empresarios agropecuarios, en particular los ganaderos, en tanto se reduce significativamente la posibilidad de comercializar con otros demandantes de ganado para faena, ¿no? Otras plantas frigoríficas. Entonces, bueno, eso podría traer un perjuicio fundamentalmente relacionado con la caída de los precios. Es una situación que vienen denunciando, por ejemplo, los empresarios agropecuarios en Paraguay, donde Minerva ha concentrado en torno del 50% de la faena. Así que bueno, ahí está el principal punto de discusión, ¿no? Una alta concentración en el comprador de ganado para faena tiraría abajo los precios, porque si dicen compramos menos o directamente no compramos, los productores con necesidad de colocar su ganado van a terminar aceptando menores precios. Mientras que una oferta menos concentrada con mayor variedad de destinos finales, mayores posibles compradores, tendería a generar precios más acordes con los costos y la rentabilidad esperada por los empresarios agropecuarios. Ahí creo yo que está el punto principal de la discusión. La discusión que viene relacionada con eso es si efectivamente la compra de las plantas de Marfrig por Minerva va a llevar a esa situación. Y ahí, digamos, esa es efectivamente una posibilidad, aunque también hay que recordar que hay otros rubros agropecuarios con una alta concentración a nivel industrial, como es el caso de Conaprole, por ejemplo, en la industria láctea, que concentra en torno del 80% de la leche remitida a plantas. Quizá ahí el principal punto de diferencia es que Conaprole es controlada por los propios tamberos. Claro, él menciona el caso de Conaprole, ¿no? Por su alta concentración, pero tiene esta particularidad que está compuesta por tamberos, por lo que no genera conflictos de interés, claro, por un lado, y por otro lado es una cooperativa, entonces también no existe concentración de capitales por este tema tampoco. En Minerva sí estamos frente a otro tema, porque Conaprole es industria nacional, y en Minerva estamos frente a otro tema que tiene que ver con algo que también Ollanzábal ha seguido muy de cerca, que tiene que ver con la extranjerización del capital. Entonces ahí, más que el grado de concentración, porque en relación a la industria láctea no hay un debate planteado, a pesar del alto nivel de concentración, parecería ahí que el debate más interesante tiene que ver con la propiedad de las plantas que concentran la producción. Digamos, si es propiedad de una empresa nacional o extranjera, si es propiedad de una cooperativa o de
un grupo empresarial particular, no cooperativo, o si es propiedad estatal o privada, ¿no? O sea, creo que además de poner el foco en los grados de concentración y en los posibles perjuicios que eso podría acarrear, es interesante incorporar esta dimensión relacionada a en manos de quién están los activos, digamos. Si el problema es que sea nacional, extranjero, o cooperativo, o particular, o estatal o privado. Yo incorporaría esa dimensión al análisis para, tener una mirada más compleja que no nos lleve a posicionarnos solo a favor de los industriales o solo a favor de los empresarios agropecuarios en una disputa que en última instancia es por los niveles de rentabilidad de cada fase de la cadena, y el precio termina siendo el gran definidor de la mayor rentabilidad del vendedor de ganado, si es alto, o de la menor rentabilidad del que lo faena, si el precio también es más alto, porque supone su principal costo. Bueno, y si volvemos a la discusión que se dio en el Parlamento que tenía que ver con esto de extenderle el seguro de paro a los trabajadores del frigorífico Schneck, quien habló también allí, quien expuso fue el senador frente amplista Oscar Andrade, y habló de la concentración, afirmó que existen corporaciones de capital concentrado que utilizan el seguro de paro para precarizar el trabajo. En ese sentido recordó que hace 2 años se envió el seguro de paro a los trabajadores del frigorífico Colonia mientras se les negociaba el salario. Esto que mencionaba hoy, que es muy difícil obviamente negociar cuando está concentrado el capital. Y esto me llevó a preguntarle a Cardoso, justamente al presidente del FOICA, cómo ha sido el relacionamiento con la actual administración y, a su parecer, qué grado de responsabilidad tiene en todo esto las autoridades salientes, ¿no? Ni lo defendemos, ni tampoco le cargamos todas las tintas, porque se da una particularidad en nuestra rama de actividad, que es una rama de actividad transversal. Cuando digo esto es... dentro de nuestra rama de actividad hay muchos grupos de interés importantes, históricos, económicamente y culturalmente. Que no importa el gobierno de turno que esté, siempre el sartén por el mango lo tiene la industria y los productores. Y contra eso, ese clavo no se puede patear, arrancando de la base que de la complejidad exportadora nuestra es de bienes primarios, de nuestro sector primario, de la extracción de la tierra. Y bueno, y ahí está nuestra rama de actividad. Por supuesto, nosotros tenemos nuestro reparo con el ministro de Ganadería, que nunca tuvo un contacto con nosotros abierto, siempre salió a opinar contra el sector trabajador, contra nuestra organización. Ahí sí tenemos reparos. Después, sobre las prórrogas de extensión de seguro, no tenemos ningún reparo. Han salido siempre que las solicitamos. Y bueno, y también podemos tener un reparo y una crítica, obviamente, en la negociación colectiva, que sí claramente estuvo cejado para el sector empresarial. En ese sentido, sí podemos hacer una crítica constructiva al Ejecutivo y al Ministro de Trabajo y su equipo. Bueno, ahora si pensamos en macro, ¿no? ¿Cuánto es que aporta el sector cárnico a la economía del país, ¿no? ¿Cuál es el aporte que hace para el Uruguay? Bien importante. Bueno, bien importante. Según un informe del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Es responsable de más del 20% de las exportaciones de bienes. El sector cárnico en Uruguay es uno de los principales motores de la economía nacional, con un impacto significativo tanto en la actividad como en la generación de empleo. Bueno, y este informe lo que analiza es la situación actual del sector. Fue presentado en diciembre del año pasado y hace da un panorama de lo que fue el 2023 en el sector, ¿no? Uruguay exportó carne y subproductos a 76 mercados, es actualmente el principal exportador per cápita del mundo. Entre exportaciones y consumo interno, bueno, tiene un impacto directo en la economía de más de 3.500 millones de dólares. Es muchísimo. Y tomando el impacto directo e indirecto, porque obviamente esto tiene ramificaciones, genera un impacto de 7.900 millones de dólares. Es un 10% del PBI. Lo que también señala este informe es algunas dificultades que está teniendo últimamente y que deberían mejorar. En el informe se destaca que se tiene dificultades para el crecimiento. ¿Por qué? Por la baja inserción internacional. Dicen que falta estrategia y coordinación a nivel país e intrasectorial para buscar nuevos mercados y para mejorar las condiciones que se tienen actualmente para estas exportaciones. Y por otro lado, señalan como una dificultad o una debilidad la estabilidad en la demanda.
¿Por qué esto? Porque es como quedarse, es como decir, bueno, tenemos estos mercados, ingresamos a estos mercados y estamos tranquilos, y no se tiene una idea de superarse, ¿no? Con esto de que está bastante estable. De todas maneras, esta estabilidad es entre pinzas, podemos decirlo, porque, por ejemplo, China bajó recientemente su compra, por lo tanto esto también se siente. Ellos señalan que en esta industria hay unos 22.000 trabajadores aproximadamente, pero claro, ellos incluyen lo que tiene que ver con chacinados, con la parte de avícola, no solamente a los trabajadores del frigorífico, que son más o menos unos 15.000 trabajadores. Alejandra Couto, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.